Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir un día más con ustedes y poder estar a través de este medio que ha sido de bendición en este último tiempo para nuestras vidas. Quizás no podemos estar juntos, pero sí estamos unidos, sí estamos en un mismo sentir, en un mismo camino, y que es poder ser educados a través de la palabra del Señor. Sabemos que la Biblia es nuestro fundamento, es nuestra base, es para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos seguir adelante. Espero que cada uno de estos mensajes que hemos estado compartiendo puedan ser de bendición para su vida y usted pueda estar creciendo en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Juan capítulo 1 y hoy vamos a leer del versículo 29 al 31. La lección, o más bien el devocional de hoy, se llama La visión más maravillosa. Una visión que tuvo Juan el Bautista y que creo que es la visión más importante que podamos tener todos los cristianos. Y dice de la siguiente manera: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, y bautizando con agua. Juan capítulo 1, versículos 29 al 31. Qué maravillosa visión que tuvo Juan el Bautista, ¿verdad? Creo que, como les decía, la visión más importante que un cristiano pueda tener. Para Juan fue algo maravilloso, porque él dice: yo no le conocía antes. Ahora, recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos, y eran primos hermanos. Entonces, él no está hablando de un conocimiento quizás como persona, porque sí, cuando eran niños se habían visto, o cuando en algún momento de su juventud. Él está hablando como ahora ya, como el Mesías directamente. Ahora Jesús ya se estaba presentando a lo que él venía, a su ministerio, al sacrificio que él venía a hacer, y venía a presentarse como tal, como el Cordero de Dios, que iba a ser presentado para este sacrificio. Cuando hablamos de una visión, hermanos, no hablamos solamente de algo imaginario, o de alguien en fantasía, de alguna fantasía o de un sueño. Juan no vio una visión así de ese estilo, como algunas personas piensan que son las visiones, como algo imaginario, algo que solo vino en la mente, o algo que vino solamente en un sueño. No, no, no. Lo que vio Juan es la realidad, porque entre las multitudes de pronto él ve a Jesús, y él mira a Jesús y dice: Él es el Cordero de Dios. De Él es, incluso le dice: de Él es quien yo les he hablado, quien es antes que mí, quien de alguna manera está incluso después de mí. Dice. O sea, está hablando de esa cualidad divina de ser el principio y ser el fin, el alfa y la omega. Entonces, vemos cómo Juan el Bautista tiene esta expresión maravillosa de esta visión que está teniendo, pero una visión de la realidad, de lo presente que está ahí, no de una fantasía. Juan vio el sacrificio que puede traer paz, seguridad, estabilidad y esperanza a cualquier persona. Jesús es la esperanza. Eso nunca tenemos que olvidarlo. La palabra nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hermanos, en tiempos como los que hoy vivimos, donde hay tanta necesidad de paz, de esperanza, tanta necesidad de seguridad, bueno, Jesús es eso. Jesús es todo eso. Dice en la palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, porque Jesús ya venció al mundo. O sea, si nuestra confianza está puesta en Jesús, vamos a tener paz, esperanza, vamos a tener gozo en medio de la prueba. Por lo tanto, es importante la visión que Juan el Bautista estaba teniendo. Él no estaba teniendo cualquier sueño, él estaba viendo la realidad cumplida, estaba viendo las profecías, las palabras, estaban siendo cumplidas en ese momento. Le dice: ahí está, de quienes todos hemos hablado. Él es Jesús, el Mesías, el profeta. Juan era un hebreo y como tal conocía el sistema de sacrificial para ser limpiado el pecado entre los judíos. Recordemos que en la antigüedad la forma de poder encontrar el perdón y la limpieza de los pecados era sacrificando un cordero, sacrificando un animal, entregándolo en lugar de la persona. Y el sacrificio representaba el acto de pureza, el acto de ser limpiados. La sangre de ese cordero era la figura de ser limpiados del pecado. Eh, el pecado se paga con la muerte, y muerte eterna.
Pero Dios les dio un sistema en el que se ofrecía un cordero sin mancha por los pecados de la gente. Este debía ser sacrificado. Este cordero era un prototipo del Señor Jesucristo. O sea que la forma de sacrificio en la antigüedad era una figura, era una señal de cómo Jesucristo más tarde iba a venir a ofrecer el sacrificio. Y digo el sacrificio porque sería el único sacrificio para toda la vida. Ya no hay necesidad. Hoy en día nosotros, hermanos, no tenemos que tomar un cordero y llevarlo al sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho de una vez y para siempre. Y ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Pero mire qué maravilloso que Jesucristo ni siquiera buscó un animalito ni una tercera persona. Jesucristo se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Y él mismo fue el cordero que fue al sacrificio. Mire qué maravillosa es la visión que está teniendo Juan el Bautista. Le dice, él, el mismo Salvador, es el mismo que está tomando el lugar para que nosotros podamos ser libres de pecado. Él mismo está yendo a la cruz del Calvario. Él está viendo a Jesús entregando su vida por cada uno de nosotros, entregando su vida por amor a la humanidad. Juan el Bautista no solo está viendo a un hombre bajar, no solo está viendo a su primo bajar, él está viendo a aquel que está entregando su vida, aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para hacerse como uno de nosotros, como un hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló más aún, hermanos, y se hizo siervo de los hombres, y estando en la condición de siervo de los hombres, se humilló hasta la muerte de cruz. Qué maravillosa es la visión que está teniendo Juan el Bautista. Juan ve la visión más maravillosa de su vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más específicamente, mi pecado. Mi pecado. Nuestro pecado. Jesucristo, el Cordero de Dios, ya ha pagado el costo de nuestros pecados y de sus pecados. Todo lo que tenemos que hacer es confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, creer que Jesús pagó por ellos y aceptar el regalo gratuito de salvación. ¿Qué más podemos pedir? Qué maravilloso, hermano, es poder tener esta visión hoy nosotros. Al igual que Juan el Bautista, si abrimos bien nuestros ojos espirituales, hermanos, hoy vamos a ver a Jesús que está aquí en nuestro camino. Y ese es el mismo Jesús que sigue quitando el pecado del mundo. Él es el único sacrificio perfecto, que ya fue hecho por nuestro perdón, que ya fue hecho por nuestra libertad. Hoy lo único que nos resta es recibirlo, aceptarlo, creerlo. Y la forma de decir yo creo en ese sacrificio, yo creo que ya mi pecado fue perdonado, es reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es la única forma. Jesús es el único camino hacia el Padre, el único camino a la restauración, el único camino a la libertad, el único camino al perdón, a la esperanza. Hoy en día quizás estás viviendo un tiempo difícil en tu vida. Bueno, Jesús es el camino. Jesús es la esperanza. Al confesar, arrepentirnos y creer que Jesús es el Cordero y el sacrificio por nuestros pecados, Dios hace de nosotros una obra maravillosa. Se dice que Dios hace, hermanos, en nosotros una obra triple. Una obra triple en nuestra vida. Cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, hay tres cosas que suceden en mi vida. Primero, soy adoptado como hijo de Dios. ¿Sí? Porque hay un error que cometemos a veces en la sociedad de creer que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Y dice la palabra que para ser hijo de Dios hay que creer en Jesús, hay que recibir a Jesús. Y recién ahí podemos ser llamados hijos de Dios. Segundo, somos regenerados. Dice la palabra que somos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo. Y tercero, somos justificados. Él es abogado que nos defiende y que la paga del pecado era la muerte, pero en Cristo Jesús es vida, es un regalo de vida. ¿Sabe? Hoy podemos disfrutar de esta obra maravillosa en nuestras vidas. Podemos pasar a ser hijos de Dios, podemos ser transformados, cambiados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro andar, pero también, hermanos, podemos ser rescatados de la muerte. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, esta es tu oportunidad de ir en oración y decirle, Señor, perdóname, perdona mis pecados,
y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Que Dios te bendiga.